María Inés Amante, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy Gracias por bien. venir. Siempre que queremos hablar de historia, te tenemos a vos, por suerte. Un Bueno, placer. 9 de julio de 1816, una fecha para mí la más importante en la historia argentina, es mi apreciación, que es el Día de la Independencia, ¿no? Una independencia que hoy estaba escuchando de diferentes historiadores en la tele y en la radio, que fue una jugada muy importante en este lugar, ¿no? Declarar la independencia de España en un momento que no era el mejor momento para hacerlo, me parece, No, ¿no? por supuesto, no era el mejor momento para hacerlo ni para lo que estaba sucediendo en España, ni para lo que estaba sucediendo aquí en el Río de la Plata y en América Española en general, porque en España había vuelto el rey y con el apoyo de todas las potencias extranjeras que habían logrado imponerse a Napoleón. Y lo fortalecían para volver al absolutismo, para volver a lo que era antes del proceso de la Revolución Francesa y El de tipo la... quería volver a Sudamérica para que las cosas volvieran Y lo que se quería era volver a la normalidad tanto en Europa como en América, es decir, terminar con gobiernos que fueran republicanos, volver a instaurar monarquías absolutas y por supuesto, ni hablar con respecto a las colonias, mantenerlas tal cual estaban. Entonces no era solamente las posibilidades que tenía el rey de España, sino el apoyo que le estaban dando para eso el resto de las potencias, como Rusia, como Francia, como el resto de las potencias que se habían unido en una santa alianza, como se la llamaba, para que todo volviera a la normalidad. Y bueno, el contexto por ese lado era difícil y en el ámbito, digamos, del Río de la Plata también, porque, bueno, además de haber conflictos internos, por ejemplo, particularmente en la banda oriental, que Artigas se había manifestado en contra de las autoridades de Buenos Aires ya desde la Asamblea del año 13, y el gobierno de Buenos Aires había tenido una actitud muy dura con respecto a Artigas. Bueno, estaba prácticamente solo y estaba el riesgo de que desde Brasil Portugal invadiera esa zona. En el norte se llegaba más o menos bien hasta lo que es hoy Salta y Jujuy, pero después se empezaba a perder en lo que es hoy el territorio de Bolivia, los ejércitos perdían. Y bueno, había que tomar una decisión porque ya tampoco se podía sostener una idea de que éramos o no éramos. San Martín ya estaba como gobernador en Cuyo, ya estaba elaborando dando los primeros pasos de lo que se va a llamar el Plan Continental. Por lo tanto, sin una independencia, ese plan no tenía sentido. San Martín decía, bueno, Obviamente. apóyeme políticamente. Claro, sí. Precisamente los representantes de la zona de Mendoza, de San Juan, fueron los más, digamos, los más partidarios de esta independencia, impulsados sobre todo por San Martín, que son los que van a propiciar sobre todo que se declare la independencia, porque también había ideas encontradas, no No el todos gobierno de estaban... Buenos Aires, que no estaba tan seguro, Por ¿no? eso mismo, no estaban, porque también significaba, bueno, una declaración abierta, una lucha abierta, no contar con ciertos apoyos, obligar a potencias como Gran Bretaña, por ejemplo, a tomar una decisión del lado de uno o de otro. Obviamente que eso también influía en las cuestiones económicas. Entonces el gobierno de Buenos Aires, que no sentía tampoco, en Buenos Aires no se sentía tanto el tema de la guerra, porque el escenario de la guerra era más lejano. El escenario de la guerra siempre fue en el norte del país, en la zona del litoral. La guerra no se vivenciaba de la misma manera. Entonces, bueno, pero ya cuando se decide la reunión del Congreso fue fundamental para que hubiese un cambio en ese sentido. Y sobre todo esta decisión también de reunirlo en Tucumán. Es decir, lejos de esa influencia que solía tener Buenos Aires,
Y además era el centro del territorio y para que pudieran llegar, ¿no? Y se alejaba de esa influencia tan peculiar en cuanto a las cuestiones fundamentalmente políticas. Entonces fue en ese sentido muy significativo también el hecho que se participara de acuerdo a la cantidad de población, también, bueno, eso le daba cierto poder también a esta zona. Las provincias del litoral no participaron, sí. Ellas estaban con Artigas y ya habían tenido su congreso y ya habían declarado en teoría su independencia en ese Congreso de Oriente un año antes. No participaron en este momento, después sí se van a sumar obviamente a la declaración. Y entonces llegamos a julio de 1816, ya prácticamente con la decisión tomada. Incluso antes el Congreso había nombrado a Pueyrredón como director supremo, que ya se había vuelto a Buenos Aires, que estaba muy en contacto con San Martín, muy decidido a apoyar el plan sanmartiniano, que ya estaba en marcha, porque San Martín ya estaba en Mendoza, o sea que eso fue un primer punto positivo. Y así que bueno, el 9 de julio van a declarar la independencia de España, ¿Y cómo fue de los reyes de España. Los reyes, pero ¿cómo fue esa decisión? ¿Fue rápida o hubo debate ahí? No, porque el Congreso ya estaba reunido desde marzo. Todo cocinado. Claro. Desde marzo, claro. O sea que venían discutiéndola. Y ya venían por carta las presiones de distintos lugares y demás. Así que bueno, fue un proceso de meses, pero se tomó la decisión. El 9 de julio, y yo te decía que se declaró la independencia de los reyes de España, de Fernando VII, de sus sucesores, porque en realidad esto era no dependencia de España directa, sino que era posesión de los reyes españoles. Entonces se independizaron de los reyes, de sus sucesores, de España, por si España lo quería tomar como Estado, y 10 días después le hicieron un agregado de toda otra dominación extranjera. En realidad la declaración total es del 19 de julio. Ahí es cuando se va a decir de toda otra dominación extranjera. ¿Por qué? Porque ya se sabía, en ese momento ya los portugueses, ya se conocía que los portugueses iban a entrar por la banda oriental. Los portugueses tenían Brasil todavía como colonia y se sabía que iban a entrar por la banda oriental. Entonces, como para abrir, digamos, también el paraguas en ese sentido, aclaran esto de toda otra dominación extranjera. Marinés, la independencia de Argentina, la independencia del 9 de julio del 1816, disparó otras independencias, ¿no? En toda Latinoamérica. Por eso en estos años vemos tantos bicentenarios, ¿no? En otros países. En realidad no fue la independencia tampoco de las Provincias Unidas de Sudamérica o del Sur. ¿Por qué? Porque en ese momento... No nos llamamos Argentina todavía. Claro, las Provincias Unidas del Sur o de Sudamérica, porque en ese momento, por ejemplo, Bolivia era parte de este territorio. Uruguay, Paraguay eran parte de este territorio. Después va a venir una independencia posterior. En otros países ya se había intentado y había fracasado. Como por ejemplo en Venezuela, en otros países había habido intentos, había habido retrocesos y se vuelve por eso de alguna manera a reafirmar por estos años. Y en otros va a ser un poquito posterior. Bueno, en el caso de Chile, en el caso de Perú, particularmente Perú logra declararla con San Martín. Así que bueno. ¿Y en Venezuela? Y en Venezuela no, se había declarado previamente, después los españoles volvieron a tomar el control y después de algunos fracasos va a ser Simón Bolívar sobre todo el que con una estrategia similar a la de San Martín. Algo pasó en esa reunión, ¿no? Va a venir, claro, él va a venir desde Venezuela y lo que era en ese momento el Virreinato de Nueva Granada que abarcaba desde Panamá hasta Ecuador. Entonces, bueno, él venía desde el norte, San Martín desde Argentina, Chile y Perú actual, digamos,
se encuentran ahí en Guayaquil, va a haber un encuentro en Guayaquil que va a ser fundamental, y a partir de ese momento San Martín ya sin el apoyo de Buenos Aires, porque para esto, bueno, después que el Congreso declara la independencia, vino la otra discusión, que era la forma de gobierno. Claro. Y esa no fue tan fácil. No fue tan fácil. No fue tan fácil. Primero se discutía entre una monarquía y una república. Una monarquía porque era la forma de gobierno que en ese momento predominaba. Estaba de moda. Predominaba, exactamente. Y la única que también pensaban que iba a ser aceptada por las otras potencias europeas. Es decir, para lograr que otros países reconocieran nuestra independencia, era por ahí más aceptable si se trataba de una monarquía que si se trataba de una entrar república. Alguien de Europa, ¿no? Para que sea rey. Alguien de Europa. Y también se habló de un rey inca. Belgrano pensó en un descendiente de los incas para ser coronado. Pero bueno, después el Congreso se va a mudar a Buenos Aires. Y ahí ya las tendencias empiezan a cambiar. Y dentro de ese cambio de tendencias, una se apunta a la República, pero ahí empieza la otra gran discusión que nos va a llevar años y que todavía... Y una guerra también, ¿no? Una guerra interna. En algún momento no está, de algún modo todavía no está resuelta, que es el tema entre unitarios y federales, claro. Lo que conocemos habitualmente como unitarios o centralistas y federales. Y también entre proyectos que si bien querían una república, fuera una república más aristocrática, más gobernada por notables, y otros que querían un proyecto más democrático, más participativo, más en igualdad de condiciones. Esas discusiones, bueno, recién se van a terminar en una constitución en 1819, centralista, aristocrática, que incluso hasta deja abierta, no la posibilidad de un monarca, pero de un gobierno más, digamos, más aristocrático. Y esa constitución va a ser rechazada por las provincias, por las del litoral, pero también por las del norte y demás. Entonces ahí vino precisamente en el año 20, fue de alguna manera la disolución del poder central, la emergencia de las provincias. Ahí surge Buenos Aires como provincia. Hasta ese momento siempre había actuado como gobierno de todos, digamos como gobierno nacional entre comillas. Ahora se organiza como provincia y ahí entonces la discusión va a empezar a pasar después por otro lado, porque ya Buenos Aires va a entrar a jugar desde otro lado. Pero bueno, la lucha sigue hasta el 53, que se define en la Constitución de 1853, pero Buenos Aires no la acepta, va a estar 10 años separada del resto del país. Hubo como 10 años que hubo como dos países, el Estado de Buenos Aires por un lado y la Confederación Argentina por el otro. Qué rara la historia argentina. Hasta que, bueno, después de varias batallas, porque en ese momento la definición era por la fuerza. El que ganaba imponía. Exactamente. Después de varias batallas se va a imponer, se va a lograr una síntesis. En la primera se impuso la Confederación, en la segunda se impuso Buenos Aires, entonces se va a hacer una síntesis que acepta el sistema federal. Y bueno, después va a venir la cuestión de si Buenos Aires va a ser la capital o no va a ser la capital. Seguimos hasta el 80 y más, porque en definitiva nunca se terminó. Nunca se terminan. Marínez, gracias por venir. No, por favor. Y feliz día de la independencia. Gracias, igualmente para ustedes.